Nosotros hoy vamos a ver fracturas. El hablar de fracturas implica muchas cosas, desde si fue un trauma directo, si fue por caída y fue indirecto, si por ejemplo está expuesta, no está expuesta. Ahorita van a ver, vamos a hablar nada más en forma general qué es lo que se deben ustedes de preguntar, checar en una placa radiográfica. Vamos a ver fracturas de huesos largos, cosas que deben de saber. Ahorita nada más les voy a poner cómo se interpreta, qué es lo que deben de poner ustedes, qué es lo que deben de checar en la fractura. Y yo creo que vamos a dividir la plática en signos radiográficos de las fracturas más frecuentes, ¿sale? Porque los que han estado pasando a ortopedia, no sé si han visto en la área donde ellos ponen el yeso, no sé si todavía lo tengan así. La última vez que yo entré, tienen muchas escalas y clasificaciones de diferentes partes de estructuras óseas, ¿no? Ellos manejan muchas clasificaciones. Entonces nosotros vamos a nada más ver cómo se clasifican las fracturas, cómo se podrían interpretar o cómo las podrían ustedes poner en un resumen clínico sin meternos tanto a las clasificaciones. Entonces, lo que mencionábamos, ¿qué es lo que debemos de preguntar cuando un paciente lo tenemos por fractura? Si la fractura fue causada por un trauma directo, en este caso, por ejemplo, que el paciente estuviera haciendo alguna actividad, el típico que está martillando y se da directamente el golpe en el dedo o en la mano, ¿no? Yo una vez les comentaba que había llegado un paciente que ocupaba de esas pistolas que utilizan para poner los clavos ya automático, y se había disparado en la pierna. No venía sangrando y el médico urgenciólogo quería saber si no atravesaba o comprometía un trayecto vascular para poderlo quitar con toda la seguridad del mundo. Bueno, entonces en este caso también sería un trauma directo, en el caso del paciente con el martillazo del dedo o en el paciente que no tuvo lesión ósea ni vascular, pero que se disparó en la pierna. En el caso del traumatismo indirecto, bueno, aquí principalmente es cuando el paciente se cae, lo que les mencionaba, y apoya la mano para, muchos dicen, es que yo ya soy una persona grande y me han dicho que no me debo de golpear la cadera, porque las fracturas de cadera pues son bastante complejas y la rehabilitación es muy larga y no siempre quedan bien. Entonces dicen, en lugar de que se golpee mi cadera, puse la mano, ¿no? Entonces apoyan la mano y prácticamente el golpe va, si va a ir hacia la espalda o hacia la cadera, pues va hacia la mano. En el caso de las fracturas patológicas, aquí el paciente a lo mejor tiene un tumor o un área de metástasis que no le había dado ningún problema y por azares del destino se llega a golpear ahí o se cae, y como es un sitio bastante frágil, es donde se fractura. En las fracturas por fatiga o estrés es todos los pacientes que se dedican a hacer algún tipo de ejercicio o que hace un ejercicio más extremo, a lo mejor, no sé, aguantaba una pesa de 10 kilos y ahora le meten una de 15. Entonces estresan la estructura muscular más la estructura ósea y el paciente puede llegar a tener una fractura. O en su defecto, los atletas de alto rendimiento también pueden sufrir fracturas. Lo que comentábamos, si el trazo de fractura se encuentra dentro del cuerpo, que no sale a la parte exterior, la vamos a manejar como una fractura cerrada. Si esta se proyecta hacia las partes blandas o lo podemos ver el trazo de fractura o el hueso afuera, entonces estaríamos hablando de una fractura abierta. Vamos a hablar sobre las fracturas más frecuentes de la infancia. La más frecuente, ustedes la van a escuchar como las fracturas en rama verde. Es como, no sé si alguna vez ustedes han tratado de romper
una ramita de un árbol que está muy joven, por así decirlo, y no la podemos romper, sino que se desgarra solamente la partecita de la corteza y se ve la estructura verde del interior del tallito. Normalmente este tipo de fracturas se dan muy frecuentes en la infancia y se utiliza una clasificación que se llama la fractura de Salter-Harris. Y en esta clasificación es muy importante porque los niños tienden a fracturarse a nivel del núcleo de crecimiento. Si ustedes están viendo esta estructura ósea, vemos como una separación y luego viene otro cachito de hueso. Siempre ustedes van a ver en las terminaciones de los huesos largos esa estructura como trabecular, que no se ha terminado de cerrar en el huesito, y son los núcleos de crecimiento y son los que tenemos que cuidar y hacer bien el diagnóstico de fractura, porque si se llega a fracturar parte del núcleo de crecimiento, pues obviamente va a tener una deformidad, no va a terminar de alcanzar a crecer adecuadamente esa estructura, o si nos vamos a casos más extremos, sufre una necrosis el núcleo del crecimiento y va a tener bastantes alteraciones este pequeño. Entonces, en la clasificación, en la primera, si ustedes recuerdan cómo se divide el hueso largo, vámonos a una imagen de un hueso largo. Recuerden que la estructura ósea la vamos a dividir en epífisis, que sería la cabecita, la fisis, que sería, o la metáfisis, que sería parte o cerca del cuello, la diáfisis, que sería el cuerpecito, y esas serían las estructuras que vamos a buscar. También puedo clasificar mi fractura si no quiero irme a otro tipo de clasificaciones. Yo puedo decir que tengo un trazo de fractura a nivel de la epífisis o la diáfisis o la metáfisis. Esa sería otra forma también de dar el diagnóstico en una placa radiográfica, si no nos quisiéramos meter en tantos problemas. Entonces, aquí estamos viendo que a través de la fisis se llega a fracturar. En el grado 2 se lleva un cachito de la fisis y si se ve, si ustedes checan, una parte del extremo distal de la articulación. Entonces lleva fisis y metáfisis. En el grado 3 lleva la epífisis completamente en un plano transverso. En el grado 4 se afecta lo que es la epífisis, la fisis y la metáfisis, y siempre hay que checar el extremo articular de la estructura con la que está comunicando el trazo de fractura, porque a veces nosotros nada más nos guiamos al trazo de fractura y se nos olvida la comunicación con el otro hueso, o en su defecto, por ejemplo, se fracturó el radio y el cúbito. Y era un niño que iba corriendo y a la hora de que se iba a caer, puso la mano, fue un trauma indirecto y se fractura el radio y el cúbito. Siempre que tengan una fractura cerca de la articulación, hay que ver la otra articulación que sería a nivel del codo. Siempre que tengan fracturas distales, vayan a ver la otra parte distal de la articulación o proximal. Por ejemplo, si es proximal al radio y al cúbito, váyanse a la región del húmero, en la articulación del codo, porque a veces, como los niños no nos saben explicar cómo se cayeron, entonces se pudo haber puesto la mano y al momento de que cayó, flexionó o giró su mano y se pudo haber fracturado y luxado parte distal, o también se pudo haber comprometido la parte distal de la articulación. Entonces siempre chequen la parte proximal donde ustedes están viendo la fractura y váyanse a la parte distal de la fractura. O que se haya fracturado parte de lo que sería la placa de la fisis o de cerca del núcleo de crecimiento de la articulación. Entonces recuerden que en esta clasificación lo que vamos a buscar es qué se fracturó, si se fracturó parte si está comprometiendo la articulación y qué parte del núcleo del crecimiento se está afectando.
Entonces aquí la estamos viendo, es la misma clasificación, donde ustedes deben de valorar si fue en un plano transverso con una porción oblicua, si se fracturó parte de lo que sería la epífisis y se está llevando parte como la cabecita de la articulación, si en el del grado 4, perdón, está fracturada parte de la epífisis más la epífisis y se llevó un cachito de la diáfisis, o en el caso 5, que esas son por fracturas de aplastamiento, que a veces se lleva todo el plano en forma transversa de lo que sería la cabecita de la articulación. Entonces, en el caso de la adolescencia y la juventud, las áreas más débiles son las uniones de los huesos y lo que mencionábamos, siempre hay que ver si se luxó y se fracturó, pueden ser fractura más luxación o solamente la fractura. Si ustedes tienen duda de que no solamente haya sido la fractura y quieren saber si se llevó algún trazo de alguno de los ligamentos, pueden recurrir a un ultrasonido. ¿Y cuáles son las fracturas más frecuentes en la adolescencia? Las avulsiones. En el adulto las fracturas más frecuentes son las de aplastamiento y estas se dan en los cuerpos vertebrales. Nosotros hemos visto que a veces son más frecuentes en la columna dorsal, fracturas por aplastamiento, o en el cuello del fémur. Entonces, esta regla que les voy a decir, que es la evaluación radiológica de los huesos largos, se les llama la regla de los dos. Es muy fácil y les va a servir mucho. La primera regla de los dos proyecciones. Siempre van a pedir la proyección de frente del hueso largo que se haya fracturado y la lateral. Siempre, siempre, siempre. Porque a veces, ahorita les voy a poner algunas imágenes y ustedes van a ver que en la proyección, a veces en la AP, como que nos entra duda. Y ya en la lateral podemos ver bien el trazo de fractura. Lo que les mencionaba, la siguiente regla de los dos articulaciones. Lo que les decía, a lo mejor se pudo haber fracturado la porción del radio y el cúbito y siempre debemos valorar la parte distal que sería la región del codo. Entonces, si es una persona ya grande, pídanle AP y lateral de mano, por así, o muñeca, y pídanle AP y lateral de articulación de codo. Y así están valorando todo lo que sería la extremidad. La otra regla de los dos miembros, en el caso de los niños, como son pequeñitos, la placa solita les puede cubrir toda la articulación completa. En el caso de los adultos, ahí sí tendrían que pedir AP lateral en el caso del ejemplo, de muñeca y AP lateral de codo. En el caso de los niños, solamente AP lateral de de antebrazo y van a ver que va a salir toda la extremidad. Y dos exploraciones sucesivas, por ejemplo, ustedes ven la placa, le checaron y no ven ningún problema con el paciente, le pueden dejar a lo mejor un vendaje y observación. A lo mejor a los 3, 4 días sigue la molestia, el paciente llega, les vuelve a decir que tiene mucha molestia, que está más inflamada la articulación o donde haya tenido la lesión. Entonces, otra vez le vuelven a manejar sus dos proyecciones para que vayan valorando la evolución de su paciente. Entonces, esta es la regla de los dos. Ahora, en esta proyección tenemos una placa a nivel de lo que sería la articulación radiocubital y si se fijan es de un paciente relativamente joven porque nos está mostrando parte de la articulación del codo. ¿Me pueden decir si en la proyección AP ven el trazo de fractura? Mm, no sé, como que no alcanzo a distinguirlo. No sé si es como esta partecita. No, según yo no se ve. No, no creo que no es. Y, ok, muy bien. ¿Ven otra cosa?
No, creo que no, doctora. Ok. Ahorita van a ver que siempre es bueno pedir 2 proyecciones porque luego se nos puede ir algo. Aquí hay un trazo de fractura. Y nos vamos a la proyección lateral. Vean la articulación del codo. Podría ser la imagen que me habías dicho, pero como que no se definía bien en la proyección AP. Cuando ustedes le piden la proyección lateral, ya salió el otro trazo de fractura. Aquí está. Ajá. Entonces, es lo que mencionábamos, que a lo mejor el paciente trae inflamada la parte de la mano y la parte del codo como que no le molesta mucho o muy poquito, pero siempre deben de checar las 2 articulaciones. En este caso, la proximal al sitio donde les está refiriendo la molestia y la distal. Ahora sí, ¿cómo van a clasificar sus fracturas conforme vean el trazo? Puede ser transversa, quiere decir que la vamos a ver completamente seccionado el parte del cuerpo del hueso. Puede ser oblicua, como su nombre lo dice, en un tramo seccional de la parte externa a la parte interna del huesito. Puede ser en forma de espiral y tiene la característica de que ustedes la pueden ver en forma de una S. Puede ser una fractura longitudinal que estaba paralela al eje del hueso, o si lo tomamos que el huesito va a lo largo, va a seccionarse en forma paralela. Una fractura conminuta quiere decir que esta fractura va a ser como cuando se nos estrella un plato y le vemos así como múltiples trazos adentro de nuestro platito. Es lo mismo que es la fractura conminuta. Quiere decir que va a haber muchos trazos o fragmentos óseos ahí. A veces los fragmentos óseos los podemos ver tanto dentro del cuerpo vertebral como pequeños fragmentos afuera de los tejidos blandos, o en otros como que todos los fragmentos se contienen dentro del cuerpo vertebral, lo que mencionábamos como en el plato, que no se alcanzan a... Nuestro plato nada más estrella, pero no, todavía mantenemos la forma de nuestro platito. Y este tipo de características en muchos los nombran como tipo fracturas en mariposa. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se ven las fracturas. Creo que se ve media fea mi placa, pero aquí estaríamos viendo un hueso intacto, sin ningún problema. La fractura transversa, lo que siempre vamos a tomar en cuenta es el eje de nuestro hueso. En este caso, el eje de mi hueso lo partió a la mitad, entonces sería una fractura transversa. En la fractura oblicua va de la parte externa a la parte interna del hueso. En la que decíamos en espiral, da forma en S. En la conminuta, lo que mencionábamos del plato, hay fracturas segmentarias, que quiere decir que fracturan en 2 porciones y nos dejan como un cachito del cuerpo vertebral de nuestro huesito. Hay fracturas por abulsión. Aquí abulsión es como prácticamente por arrancamiento, por así decirlo. Tenemos fracturas tipo en toro, que les llaman, que es como cuando se aplasta el cuerpo vertebral. Aquí no alcanzo a ver el nombre, pero ahorita los vamos a ver más detallado. Lo que mencionábamos, las fracturas transversas, aquí está. Las fracturas conminutas o en forma de ala de mariposa, aquí está. Las fracturas oblicuas. Las fracturas impactadas, estas son muy frecuentes a veces en los abuelitos y se dan mucho en los cuellos del fémur. Vean cómo se proyecta un hueso entre el otro. Las fracturas en espiral, lo que mencionábamos, quedaba en forma de S. En este caso, por ejemplo, si ustedes se van a buscar en diferentes artículos, les van a decir otro tipo de fracturas. En la escala que habíamos visto anterior, no venía este tipo de fractura, que es la fractura parcelar, que es como solamente una porción de la estructura ósea se desgarra o se va.
Las fracturas con minuta, vean esta, lo que mencionábamos como el tipo del plato estrellado. Hay fracturas que pueden incurvar la estructura ósea, las fracturas segmentarias que pueden ser dos porciones o como en el caso anterior que veíamos el cachito del hueso, ¿no? Aquí si se fijan, prácticamente la estructura ósea está desplazada. Hay que siempre ver si la fractura mantiene el eje del hueso o se desplazó. Es importante. Por ejemplo, si nos vamos a un paciente con fractura de un arco costal y tiene una fractura cabalgada o en este caso segmentaria, pero el cacho de huesito se está proyectando hacia el interior del pulmón, es importante hacerlo o hacerle hincapié al médico que está ahí, porque ese trazo de fractura va a estar continuamente lacerando la pleura y el paciente a lo mejor no se puede recuperar de un neumotórax. Es precisamente porque el paciente tiene esa lesión ósea que está continuamente perforándola. Por eso es importante que ustedes le pongan hacia dónde se está dirigiendo el trazo de fractura. Y las famosas fracturas en tallo verde que habíamos mencionado, que son características de la infancia. Entonces, ¿cuáles son las fracturas que tenemos de tipo incompletas? Hay fracturas completas, que lo que mencionábamos, las transversales, las segmentarias, las que son de forma helicoidal y las famosas fracturas de tallo verde, que lo que mencionábamos era cuando ustedes nada más pueden desgarrar parte del tallo, pero no se lo pueden llevar completamente. Entonces, esto es característico en los niños. Las fracturas en torus, que era lo que les decía, es que prácticamente se comprime la estructura ósea y nos va a llamar la atención porque se ve como más ensanchada una porción de la estructura del hueso largo. Y las fracturas por incurvación, que estas, vamos a ver que, como su nombre lo dice, la estructura ósea se vuelve más curviada. A veces se puede ver que sí afectó la corteza de la estructura ósea. Entonces, lo que nos va a llamar más la atención es la incurvación de la estructura. Entonces, lo que habíamos mencionado, que en ocasiones nosotros podemos decir, se fracturó la epífisis, la metáfisis, la diáfisis o la epífisis distal. Ahora le vamos a agregar qué tipo de trazo tuvo. A lo mejor se fracturó o tengo una fractura a la altura de la metáfisis con un trazo transverso o un trazo oblicuo o multifragmentada. Ahora le vamos a agregar eso. Entonces, entre la relación de los fragmentos ya habíamos mencionado que hay unos que se dicen con minuta o sin minuta, que era lo que habíamos mencionado. Y vamos a manejar un término que es aposición. ¿Qué significa aposición? Quiere decir que aquí mi trazo de fractura se va a mantener en la estructura original del hueso, que prácticamente no se movió. Y en el caso de una posición parcial, aquí sí tenemos que ver qué tanto se movió mi estructura ósea en el trazo de fractura. Por ejemplo, aquí tenemos una posición parcial. Quiere decir, tenemos un trazo de fractura en la diáfisis, en la región, si quieren ustedes decir de qué estructura, lo que sería la tibia. Fue un trazo de fractura transverso. Vean, se seccionó completamente el cuerpo de la tibia y se desplazó. Entonces, aquí vamos a decir que cuando se desplaza, tuvo una posición parcial y hay que decir hacia qué extremo se está yendo, lateral o medial, en este caso, a posición parcial lateral. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Para que vean que el hecho de meterse en el plano de los trazos de fractura sí es bastante complicado. Ahora, por ejemplo, cuando los fragmentos óseos están separados, se va a llamar distracción. Es importante lo que mencionábamos decir
si tiene fragmentos, si está, si hubo un desplazamiento parcial del trazo de fractura y si aparte está llevando una angulación el trazo de fractura. Y lo que decimos, una fractura cabalgada, es cuando, por así decirlo, la estructura ósea se encima una entre la otra. Ese es un cabalgamiento, o por así decirlo, como si se hubiera montado un hueso entre la otra parte fracturada del otro. La característica que a veces lo van a encontrar en los libros es como una deformidad en signo de bayoneta. Y la impactación, que prácticamente la estructura ósea se va y se involucra en el interior del otro. Depresión, que aparte hay hundimientos en la superficie que sufrió la estructura afectada. Compresión, que implica que va a haber hundimiento de un hueso y queda atrapado entre otros dos. En este caso, por ejemplo, los trazos de fractura de los cuerpos vertebrales son muy típicos. Y la abulsión, que decíamos que son los trazos de fractura por arrancamiento, o les llaman también abulsión. Aquí, por ejemplo, no sé, a lo mejor una persona mete la mano en la lavadora y de repente se activa la lavadora y es por arrancamiento, ¿no? Por la tracción tan fuerte que pudiera sufrir el paciente. Ok. De acuerdo entonces a lo que ustedes ya vieron, ¿qué tipo de fractura tenemos en la proyección AP del radiocúbito? Transversal. Muy bien, es una proyección transversal. Ahora nos vamos a la proyección lateral. ¿Un tallo verde? Sí, podría ser una de tallo verde. Muy bien. Y si se fijan, tuvo una cierta angulación. Está angulada la fractura. Ustedes vean cómo se va el huesito hacia la parte interna, bueno, perdón, externa. Ok, ¿qué tipo de fractura sería esta? ¿Y dónde? Pues ahí dice que por incurvación. Podría ser una fractura por incurvación. Ajá, está incurvada. A lo mejor no se ve bien, pero podríamos manejarla como transversa parcial, digo, transversa, con angulación. Ujú, ok. ¿Podría ser por compresión también? Se ve más gordita la parte de la tibia, ¿verdad? Sí. Ajá, aquí por ejemplo, si se fijan, no pueden hacer el diagnóstico completo porque solamente les estoy dando una sola proyección. Si tuvieran las dos proyecciones, es más fácil ver si está afectada la otra estructura articular. Ahora, por ejemplo, en la regla de los dos, ¿qué les faltaría en esta placa? Ver las dos articulaciones. Ver la otra articulación, ¿no? Porque ustedes no saben si se llevó la otra articulación el paciente. Exacto. Ok, díganme aquí dónde está el trazo de fractura. ¿Y qué tipo de fractura, verdad? Está en la parte distal de la tibia, ¿no? Muy bien, exacto, Joana. ¿Y cómo la Me sale un manejaríamos? poco choco. Sí. Muy bien, está en la parte distal de la tibia. Es una fractura transversa, oblicua, helicoidal. ¿Es oblicua? Tiene la cara de oblicua, exacto. Muy bien, Karina, exacto. Tiene un trazo de fractura. Ya sea que le pueden decir que está sobre la metáfisis o la pueden manejar como la parte distal de la tibia de un trazo oblicuo. Muy bien. Aquí ¿ya vieron dónde se fracturó? Está en la cabeza del húmero, ¿no? Ah, no. No del húmero.
Sí, en la En la clavícula. clavícula. Exacto, en la clavícula. Muy bien. ¿Cómo podríamos poner este tipo de fractura? Podría ser como en ala de mariposa o acabalgamiento. Es acabalgamiento. Está cabalgada, exacto. Muy bien. Doctora, ¿y acabalgamiento es la misma que Taurus o algo así? No, si se fijan, como su nombre lo dice, encabalgamiento, se encima el trazo de fractura en el otro trazo, los dos. En el de Taurus es, si se fijan, se hace como más ensanchado el cuerpo del hueso, como si lo hubieran ustedes aplastado. Por eso no es cabalgamiento, no se va a cabalgar. Ah, ok. Ahora, si se fijan en esta proyección, en la AP pueden hacer el diagnóstico. ¿Si alcanzan a ver dónde está el trazo de fractura? No, no se ve. No Bueno. se ve. Por eso es lo importante de que siempre pidan sus dos proyecciones. A lo mejor con muchas ganas aquí podríamos decir que hay un tracito lineal, pero como que no nos queda muy claro. Ahora sí, vean aquí dónde está el trazo de fractura. Así como lo tienen ustedes, ¿qué pensarían de qué tipo de fractura podría ser? ¿Cómo se ve? Si se fijan, no es un trazo bonito, no tiene los bordes regulares, bien delimitados. Es una fractura por arrancamiento. Es un niño pequeño. Este tipo de fracturas se da frecuentemente, ya no sé si se sigan dando, cuando las mamás los jalaban de la muñeca y los jalaban así hacia arriba o los jaloneaban cuando el niño a lo mejor hacía algún tipo de berrinche. Entonces, por eso es una fractura por abulsión o por arrancamiento. Ahora, esta está muy bonita. Díganme qué trazo de fractura lo ven. ¿Acabalgamiento? Ujú, exacto, y se llevó las dos estructuras, ¿no? En este Sí, caso, radio y cúbito. sí. Y como habíamos visto, ¿no? Siempre valoramos la articulación distal, salió un cachito de la articulación y pues se ve bien, ¿no? No hay ningún problema, todo es en la parte de abajo. Ahora aquí, en la parte de la proyección AP, ¿pueden hacer el diagnóstico? No, no se ve. No se ve. Ahora en la proyección lateral, Están como desplazados los huesos, ¿no? sí, entonces es lo que mencionábamos, ¿no? Que ustedes, aparte de hacer el diagnóstico de la fractura, aquí lo más seguro se fracturó y se luxó. Entonces, de acuerdo a eso, también los movimientos que van a realizar los ortopedistas para llegar a reducir las fracturas depende mucho de cómo vean hacia dónde se están dirigiendo las estructuras óseas para poder jalar y traccionar. Exacto. Ahora, esta es característica de los niños que yo les decía. ¿El tallo verde? Rama verde. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que deben de ustedes de valorar cuando mandan a un paciente? A lo mejor ya lo mandaron a ortopedia, ya se los mandan a ustedes ya nada más para que ustedes lo valoren y les dicen, de acuerdo a cómo veas la placa, tú sabes cuándo le vas a quitar el yeso. Entonces tenemos una forma de cómo hacer la evolución del proceso del callo óseo, que es lo famoso que se busca en las fracturas. Según Arrébola, dice que de 0 a 48 horas sería la primera fase de consolidación de una fractura.
Luego viene la fase de inflamación, que es de 48 horas a 2 semanas. Luego viene la forma del callo blando. Entonces vean, de 2 a 3 semanas, ustedes van a empezar a ver la formación de un callito. Luego viene la formación del callo duro. En este caso, cada estructura ósea va a formar su callo en forma diferente o en tiempo diferente. Y después viene la fase de remodelación, que puede ir de meses hasta años. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dar a una fractura de dedos? Por lo menos 3 semanas. De metacarpianos, de 4 a 6 semanas. Si es la porción distal del radio, de 4 a 6 semanas. Del antebrazo, de 8 a 10. Del húmero, de 6 a 8 semanas. El fémur, 12 semanas. Tibia, 10 semanas. Entonces, en ese lapso, ustedes deben de pedir sus placas para ir valorando la formación del callo óseo. Tenemos otra clasificación que se va a deber a cómo vamos a ver el callo óseo. En esta clasificación es de Judet y Judet. Nos va a clasificar el callo óseo en 2 formas, hipertróficos e hipotróficos. Las hipertróficas puede ser porque el paciente está teniendo un problema mecánico, y las hipotróficas es que quiere decir que nunca vamos a encontrar un callo o una formación de callo. Entre las clasificaciones de los callos óseos hipertróficos tenemos la pata de elefante, que es un callo abundante. Tenemos el del casco de caballo, que es apenas una hipertrofia moderada. Y la hipotrófica, que es prácticamente ustedes no van a encontrar el callo de formación en un trazo de fractura. Entonces, en la hipotróficas o callos ausentes, puede ser porque las vamos a clasificar en atróficas, que no vamos a ver fragmentos, no va a haber sustitución del tejido cicatrizal, y que puede ser debido a una pobre vascularización. Aquí puede ser porque a lo mejor mi paciente ya es añoso, tenemos problemas a lo mejor de desmineralización ósea, o lo que comentábamos en los niños cuando se llevan parte del núcleo de crecimiento y no se tiene una buena valoración y que no hay una buena vascularización, no podríamos ver una formación de callo óseo. O en el caso de una hipotrófica tipo Weber, aquí puede haber una pseudoartrosis, que quiere decir que no va a haber una buena formación de callo óseo, y que puede hacer reacciones importantes. Puede ser por alguna patología que el paciente ya traiga. Igual, lo que comentábamos, si son pacientes ya grandes, las patologías, por ejemplo, de insuficiencia renal o a lo mejor algún problema metabólico, nos pudiera causar una mala formación de callo óseo. Creo que esta es la última. Yo espero no haberlos hecho bolas, pero sí para que vean que para dar el diagnóstico de una fractura tienen que valorar muchos aspectos, y este es un panorama así como muy amplio de cómo valorarlas. También les quise poner cómo deben de valorar el callo óseo o en cuánto tiempo deben de esperar ustedes en la remodelación de una estructura ósea. Si se los manda el ortopedista y se los deja a ustedes ya como que lo vayan valorando, sepan cuánto tiempo le pueden dar a cada fractura dependiendo de la estructura ósea, el tiempo de evolución y si les responde adecuadamente el paciente. Sí, doctora. Ok, ¿dudas? No, creo que no. Pero Ok. creo que para la siguiente clase nos pueda poner más imágenes. Sí, lo que vamos a hacer, les voy a poner muchas imágenes de fracturas. Es necesario que se aprendan la clasificación de lo que veíamos, que cuando es transversa, cuando es oblicua, cuando es cabalgada, cuando no es cabalgada. Manejen, por ejemplo, los términos de que decíamos sobre si tiene fragmentos, distracciones, no tiene distracciones, para que se vayan ya como habituando a los términos normales que manejan los ortopedistas, y en el caso de que nosotros cuando hacemos la interpretación los tenemos que manejar. Y les voy a agregar los signos radiográficos más frecuentes en los trazos de fractura, para que ustedes sepan cuando hablen
de algún tipo de fractura, sepan qué fractura o en qué sitio están hablando que está fracturada el paciente. Ujú. Ok, Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, los veo el lunes y ahorita les mando la presentación. vale, muchas gracias, doctora. Ok, cuídense mucho. Igual se cuida, que descanse. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Sí, nos vemos el lunes. Cuídense.